segunda entrega vamos a hablar del conjunto de precisión, del cual se compone el cañón interno y la cámara de Hop, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a proceder a desmontar primero la cámara de Hop, estos dos tornillos que tienen aquí. Pues vamos a proceder a quitar los tornillos que sujetan la cámara de Hop para poder sacar el cañón interno, ¿de acuerdo? Uno fuera. Y el otro fuera. Sacamos el soporte de la cámara de Hop y lo dejamos así presentado con los tornillos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a proceder a quitar este tornillo, que si os dais cuenta es el regulador, es la barra que regula el Hop, ¿de acuerdo? Esto hace que apliquemos más fuerza o menos en la goma de Hop, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a quitar ese tornillo y vamos a guardar la pieza. Vale, lista. La dejamos con el tornillo puesto, con cuidado. Y ahora lo que tenemos ya es la cámara de Hop y el cañón que va unida a ella, liberada. Podemos expulsarlo así, con el dedo hacia atrás, ¿de acuerdo? Y lo vamos a sacar con cuidado. Bueno, vendría una cosa así, aproximadamente a esta altura. ¿Vale? Como podéis ver, tengo aquí un par de artilugios que se llaman spacers, ¿vale? Son separadores para evitar las vibraciones del cañón y que el cañón quede bien aprisionado dentro del cañón externo. Tengo uno aquí y otro aquí. En mi caso, estos dos separadores, estos dos spacers, son de marca Deepfire, ¿de acuerdo? Y luego tengo otro aquí, que es el separador de serie, el que venía con el cañón, ¿vale? También lo puse porque todo lo que implique sujeción del cañón está bien, no está de más, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado al retirar este, la primera vez que desmontéis el cañón, porque viene un poco pegado al cañón externo, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado a la hora de desmontarlo. Una cosa muy importante que no os he dicho, por si alguno quiere chapucear un poco con el cilindro de serie. Vale, este sería el cilindro de serie, que os lo enseñé en el otro vídeo anterior, ¿de acuerdo? Donde tenemos la cabeza del cilindro. Este cilindro de serie lo podéis aprovechar. Si no utilizáis muelles muy fuertes, porque la rosca terminará reventando y expulsando la cabeza hacia adelante. Si no utilizáis muelles muy fuertes, lo podéis utilizar. Está muy bien de serie, como viene. El único problema es que para abrirlo, como podéis ver en este ya está quitado, pero aquí tiene una pequeña soldadura que con una Dremel, con una lima o con un pequeño taladro, con mucho cuidado, mucho cuidado, tendríamos que ir quitando a capas, ¿vale? Para poder sacar lo que es la cabeza del cilindro y poder así utilizar este cilindro, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos el cañón dividido en dos partes, la parte externa y la parte interna donde lo que primaría es la precisión del rifle, con el cañón de precisión y la cámara de Hop con la goma, y vamos a proceder a desmontar el cañón y la cámara de Hop. Vamos a retirar
salida del cañón. Pues aquí estamos. Vale. Os voy a explicar un poco de la cámara de Hope y el cañón de este rifle. Bueno, la cámara de Hope de este rifle actúa mediante una leva, que es la que calca la goma de Hope. Esa leva se sitúa aquí, ¿vale? Esa leva se sitúa aquí y esta leva viene accionada por este pasador que la atraviesa, que le implica más fuerza o menos fuerza. ¿De acuerdo? Es una cámara muy sencilla, que sella muy bien. Estoy hablando de la cámara de Hope de Tokyo Marui original. La cámara de Hope de Tokyo Marui. Con lo que hablábamos antes de que ¿qué diferencia hay entre utilizar de base un rifle de Tokyo Marui o un rifle de Jingong? Vale, pues esta es la diferencia. ¿De acuerdo? Tenemos este cañón, no sería el cañón de serie, pero la diferencia entre el Jingong y el Tokyo Marui sería este conjunto, el cañón que trae de serie con la cámara que trae de serie, ¿de acuerdo? La cámara es muy buena, tiene mucha precisión, solo hace falta hacerle un par de cosinas para que vaya muy bien, y el cañón de serie va también muy bien, es un poquito más corto que este, ¿de acuerdo? Este conjunto iría muy bien. Nos rentaría comprar un rifle VSR Tokyo Marui, ya sea en su versión Pro Sniper o G-Spec, siempre y cuando utilicemos algo de este conjunto, ¿de acuerdo? Yo terminé cambiando el cañón, pero ya os diré ahora por qué es. Siempre que utilicemos este conjunto. Si lo que vamos a hacer es cambiar la cámara, por ejemplo, poner una Airsoft Pro o una PDI, realmente yo no cambiaría esta cámara por una Airsoft Pro, pero bueno, cada uno tiene su opinión. O cambiarla por una PDI, entonces yo me declinaría más por coger un rifle VSR, pero de la marca Jingong, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, con lo que nos vamos a quedar va a ser con el cuerpo y con las partes externas, ¿de acuerdo? Del recibidor y el cañón. Bueno, pues lo que os decía, como antes os comenté, lo que era el Boreap, el conjunto Boreap. El conjunto Boreap siempre tiene que ir acorde con el cañón. Lo que no podemos hacer es tener mucho volumen de aire dentro del cilindro, ¿vale? No podemos tener mucho volumen de aire dentro del cilindro y tener un cañoncito de 300, más o menos como fuese el G-Spec. ¿Qué pasa? Que el émbolo que funciona dentro del cilindro, el émbolo, empieza a comprimir, ¿no? Bueno, pues si tuviésemos un cañón muy pequeñito de 300, antes de que el émbolo llegue al final, antes de que el pistón llegue al final del cilindro, ya habrá aire suficiente como para haber expulsado la bola desde la cámara de Hope hacia afuera, sin que el pistón llegue a tocar el final. Entonces no estamos aprovechando todo el conjunto de compresión al máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que montar de acorde el volumen de aire que hay dentro del cañón con el volumen de aire que hay dentro del cilindro. Tienen que ser acorde, ¿de acuerdo? Puede ser aproximado, pero con esa aproximación. Porque si no, si lo que hacemos es poner un cilindro muy grande con mucho volumen y un cañón muy pequeñito, al final nos sobra volumen en el cilindro, porque no lo vamos a aprovechar en el cañón, ¿vale? La bibi, la bola, va a salir antes de que todo ese aire que comprime el pistón sea utilizado, ¿sabes? Va a comprimir y cuando llega a la mitad la bola ya salió y la otra mitad de la compresión va a quedar en el aire, no la va a utilizar, ¿de acuerdo? Pues de eso se trata el conjunto Boreap. También tiene otra aplicación el conjunto Boreap, que os voy a comentar, y es que con el conjunto Boreap puedes conseguir los mismos FPS con muelles mucho más bajos, ¿de acuerdo? Lo que nos va a implicar un acerrojado mucho más suave. Pero bueno, básicamente
para mí, la mayor función del Boreal es el tema del cañón. Si queréis montar un cañón grande, un cañón largo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que el conjunto de aire de la compresión sea equilibrado con el aire que hay dentro del cañón para que aproveche todo el cañón. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a proceder, dicho esto, a desmontar lo que viene siendo la cámara de serie de Tokyo Marui. La cámara de Jingon es similar, pero no tiene la misma calidad. Siempre me gusta dejar los tornillos, o puede ser montados, que las piezas no se pierdan. Vale. Y ahora aquí lo que nos encontramos son estos dos tornillos, ¿de acuerdo? Que son los que vamos a desmontar. Está muy bien trabajar con los espaciadores, porque así hacemos que el cañón no tenga, se mantenga rígido y no tenga dobleces, ¿de acuerdo? Bueno, desmontamos este. Vale. Bueno, aquí tenemos un tope donde pega la cabeza de cilindro. Aquí tenemos la leva, que es lo que ejerce la fuerza en la goma de hop. Y aquí el carrilete este, que es lo que hace la fuerza en la leva, ¿de acuerdo? Como podéis ver, está teflonada la goma. Nada, es una cámara muy sencilla. Bueno, pues vamos a proceder a la preparación de la cámara de hop. Ya la tenemos abierta previamente, lo que vamos a hacer es quitarle el teflón, quitarle la goma, mirar a ver qué tal está la goma, por si acaso no está bien, poner una goma y volver a montar. Bueno, como podéis ver, este es el sistema que aprieta la goma, ¿de acuerdo? Vale, se llaman levas, ¿vale? Esta cámara, que es la original de Tokyo Marui, similar a la cámara que usa Jingon, ¿vale? Usa una sola leva. Si utilizásemos la cámara de PDI, utilizaría dos levas, una aquí y otra aquí, ¿vale? Harían el mismo sentido, pero estarían como esta, pero divididas en dos, a la mitad. ¿Qué hace esto? Es en la cámara PDI. Bueno, pues en la cámara PDI lo que va a hacer es que o las pongamos las dos a la misma altura o calquemos una más que otra, y eso sirve para rectificar las trayectorias de las bolas, ¿vale? Si tenemos algún problema en el cañón o en la cámara, lo podemos regular desde ahí. Bueno, como os dije antes, la cámara esta va accionada a la goma por unas levas. En el mercado existen varios modelos de levas. Esta sería la leva que viene de serie. Es una leva de Tokyo Marui de serie, ¿de acuerdo? ¿Qué problema hay con las levas de serie de Tokyo Marui? Bueno, pues los rifles de Tokyo Marui de serie no están preparados para levantar bolas de gran gramaje, puesto que vienen con una potencia de unos 290 FPS. Lo máximo que podríamos utilizar sería sobre aproximadamente 0,28, ¿vale? Para sacar el máximo rendimiento al tiro. Entonces no hace falta que tenga una leva que ejerza mucha presión, puesto que no nos va a necesitar mucha presión la bola para levantar porque pesa poquito, ¿vale? Nosotros que estamos utilizando potencias de 500, 550, 480,
Aproximadamente necesitamos levas que nos ejerzan un poco más de fuerza en esa goma de hop para poder darle spin a las bolas de 0,40 que utilizamos. Bueno, 0,40, otros 0,43, 0,36, pero bolas de gran gramaje. Entonces en el mercado lo que salen son repuestos de estas levas de diversas marcas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una leva hecha en aluminio por el señor Kilgore. Es una leva cóncava, ¿vale? En principio viene adaptada para bolas de gran gramaje. Luego tenemos levas, por ejemplo, también de la marca Isoft Pro. Tenemos levas de la marca, si no me equivoco, y no quiero decir mal, Maple Leaf, ¿vale? Y luego tenemos la leva, que para mí es la leva definitiva, por lo menos de las que he probado, ¿de acuerdo? Que no las probé todas, porque por ejemplo todavía me enteré ayer que el señor MacGyver Custom está fabricando unas levas con un nub incorporado blandito, que bueno, la verdad es que por lo que me explicaron tienen bastante buena pinta, pero no las probé. Entonces, dentro de las levas que probé 3 o 4 levas, entre ellas la Isoft Pro, la Kilgore, la que mejor rendimiento me da de todas, sin ningún lugar a dudas, es esta leva, que está hecha en metacrilato, ¿vale? Es muy similar a la de serie, lo que pasa que no sé si se podrá apreciar. ¿Vale? Es muy parecida a la serie, lo que pasa que esta leva implica mayor presión en la goma de hop, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos va a permitir levantar bolas pesadas. Esta leva es una leva de marca Hopa, ¿de acuerdo? Rondará los 15-16 euros aproximadamente, la venden en muchísimos sitios. Vale, el señor Hopa fabrica levas, ¿vale? Para muchos tipos de réplicas, no solo francotiradores, no solo VSRs, sino fabrica levas para cámaras ProWin M4, fabrica levas para el L96, fabrica levas para un montón de cosas, ¿vale? Esta leva, que no es la que nos interesa a nosotros, que es la del VSR, viene en dos formatos. Este formato, que sería el normal, ¿de acuerdo? Y luego un formato que es específico para un brico que hay para el VSR, que sería, bueno, para el VSR y más réplicas, que se llama TDC. Vale, ¿el TDC en qué consiste? El TDC consiste en cambiar el método de presión de esta leva, ¿de acuerdo? Porque el sistema que trae la cámara de Marui, vamos a tener un tope, ¿de acuerdo? Esto es lo que infiere la presión. Vamos a tener un tope. Cuando lo retraemos atrás del todo, que está el tope, ya no podemos implicar más presión, ¿de acuerdo? Entonces, el brico que existe es hacerle un agujero al cañón externo, ¿vale? El brico que se hace, que sería sobre este cañón externo, ¿vale? Se llama TDC. ¿En qué consiste un TDC? Bueno, pues un TDC consiste en lo siguiente, en aplicar presión a esta leva mediante un tornillo externo que viene situado aquí con una rosca, ¿vale? Haríamos un agujero, bueno, que dirá, es una cosa un poco minuciosa, tiene que ser preciso. Mediante unas mediciones buscaríamos el punto donde tenemos que perforar, perforaríamos, pegaríamos una tuerca, ¿de acuerdo? Y sobre esa tuerca pondríamos un tornillo con un muelle, ¿vale? Un muelle, y meteríamos el tornillo, apretaríamos, de tal manera que el muelle siempre ejerce presión hacia afuera y el tornillo no se afloja, ¿de acuerdo? Y ese tornillo, según vayamos apretando, va a introducirse dentro del cañón, justamente encima de la zona donde está la leva,
¿vale? Así, el tornillo iría aquí y haría presión a la leva según lo vayamos girando. Según vayamos apretando, haría más presión, ¿de acuerdo? Es una cosa bastante sencilla, aunque es un poco no complicada, pero hay que ser curioso, ¿vale? A la hora de hacerlo. Y ese sería el sistema TDC, perdón. El sistema TDC normalmente yo lo tengo visto en francos. En algún, creo que es el de 96, pero sobre todo en VSR. El VSR es el francotirador por excelencia de Airsoft, pues es el más polivalente, pesa muy poquito, tienes infinidad de recambios. Y la verdad que yo, si alguien se quiere comprar un sniper, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda es el que compraría. No sé qué más deciros sobre el TDC, la verdad que poco más, lo suyo sería hacerlo, pero nos llevaría mucho tiempo y entonces en este tutorial no lo vamos a realizar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el tema de la cámara. Vale. Bueno, aquí tenemos la goma, la verdad que no la veo muy católica. Bueno. Vamos a hacer hincapié en el tema de las gomas de VSR. Las gomas de VSR, como su nombre indica, llevan el corte VSR, que sería este, ¿de acuerdo? A diferencia del corte de G, ya os lo había explicado en vídeos anteriores. Bueno, pues si buscamos un poquito por internet y miramos las gomas que se utilizan en los VSRs, suelen ser modelos muy concretos, ¿de acuerdo? Empezamos por lo más barato. De lo más barato que hay para VSR ahora mismo, tenemos esta goma Warder, ¿de acuerdo? Es una goma Warder de unos 70 grados de dureza, aproximadamente, y es una de las gomas más económicas que vamos a tener, que se recomiendan para VSR. No está mal, no es la mejor goma del mercado, pero por el precio que tiene nos va a dar un buen efecto, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro tipo de gomas muy conocidas, como por ejemplo viene siendo la Nineball, esta que es la que tenía yo montada, ¿de acuerdo? Esta Nineball ronda los 20 euros, 22 euros con portes aproximadamente. No es difícil de encontrar, es una goma bastante blandita. Es una goma bastante blandita que viene recomendada para algunas pistolas y sobre todo para VSR. Vale. Y junto con esta goma, de las típicas que se suelen recomendar, está también la KM, la RH55, que también va muy bien, pero es muy difícil de encontrar y vale tanto como esta goma o más, ¿de acuerdo? Es de color azul, de un color azul eléctrico. Vale. Ahora mismo en el mercado están saliendo piezas nuevas porque el Airsoft, como podéis ver, va cogiendo mucho auge y cada vez tenemos más material, por suerte. Está bien porque además eso genera competencia y bajada de precios, también que la gente se arrugue un poquito y saque cosas de calidad. Y entonces tenemos mucha variedad de gomas para VSR que la gente está montando, como por ejemplo son las Modify, o como por ejemplo son las Falcon. Tenemos A+, tenemos... ¿qué más tenemos por ahí así para poder usar? Las Shark Accelerator, esas rojas, aunque no me gustan mucho. Y tenemos infinidad de gomas. No vamos a saber nunca qué goma o qué pieza nos va a ir bien hasta que la tengamos montada, ¿vale? Porque alguien que tenga el mismo rifle, exactamente el mismo rifle que tú, y monte una pieza, no tiene por qué ir igual en un rifle o en otro, ¿vale? El que se quiere hacer un francotirador sabe que no va a coger, ponerle las piezas y listo, y ya va a ir a jugar, sino que va a pasarse muchas horas, muchas horas ajustando, probando,
quitando esta goma, este cañón, poniendo otro, probando cosas. Siempre que probéis algo, no cambiéis muchas piezas a la vez, sino que cambiar de una en una para poder ir viendo los avances que hacéis, ¿de acuerdo? Esa es mi recomendación. Bueno, pues aquí tenemos la cámara y el cañón. Lo que vamos a hacer es limpiarlo con aceite de silicona, con un trapito tisú y secarlo muy bien. La cámara lo mismo, la vamos a limpiar muy bien, muy bien, muy bien, que no tenga ningún resto de grasa ni de nada, y vamos a montar el conjunto de precisión, ¿de acuerdo? Vale, comprobamos que está bien puesta. Para ello miramos hacia un punto donde podamos ver el tetón de la goma, incidiendo con él con el dedo. Vale, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora vamos a montar la cámara. Vale, muy bien, podemos abrir la leva si nos molesta. Vale, sería más o menos así, ¿de acuerdo? Vamos a retirar este teflón, así. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la cámara medio montada, ¿de acuerdo? Vale, aquí estaría montada ya la cámara. Vamos a atornillar. Vale, el otro tornillo. Como podéis ver, los presento, los ajusto un poquito para que no se me vayan y luego ya los apretaré, ¿vale? Ahora los aprieto un poquito más. Vale. Y ahora vamos a comprobar, calcando la leva, ¿vale?, que el funcionamiento es correcto. Cuando os hablaba del TDC, el tornillo incidiría aquí. En el medio justo debería de ser, ¿de acuerdo? Debería ser una cosa así. Vale. Vamos a comprobar a trasluz que la leva funciona correctamente, que la goma está bien situada. Pues después de comprobar que la goma está bien situada, vamos a terminar de montar la cámara. Vendría esto así y este pitorrín metido aquí en esta rendija. Para eso calcamos un poquito la leva hacia abajo y metemos. De acuerdo, ya está. Ahora procedemos a cerrar esta parte, que es la del dispositivo que hace que apriete el NUC.
Ahí la tenemos. Vamos a poner el tornillo regulador de aquí. Bueno, ahora vamos a proceder a montar el cañón interno y la cámara de Hopper en el cañón externo. Vale. Aquí intentamos ponerlo a paño con los agujeros de los tornillos. Muy bien. Vale. Vale. Recordamos la posición del soporte de la cámara. Muy bien. Y atornillamos. Vale. Y lo que nos queda es proceder a montarlo en el conjunto de compresión. ¿De acuerdo? Y vamos a montarlo, yo aconsejo de montarlo de manera vertical. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente vamos a ir roscando hasta el final. Ya os digo que el conjunto cañón externo y recibidor no va a quedar a presión, sino que vamos a ir hasta el final y probablemente luego, como ahora es el final, vamos a tener que volver a retroceder hasta encontrar el agujero del cañón, que lo tenemos aquí. Y ya ponemos el tornillo. Este tornillo hay que tener mucho cuidado a la hora de apretarlo para no doblar el cañón externo, ¿de acuerdo? Entonces lo apretamos, va a tener siempre un poquito de holgura, siempre. El que no quiera esa holgura lo que puede hacer es teflonar un poquito. Vale. Y vemos que ya tenemos el conjunto montado. Bueno, señores, solo nos queda un pequeño paso. Que es montarlo en el cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, sobre el cuerpo he de decir que es un cuerpo que he hecho yo a mano. Como os dije antes, Tokyo Marui y Jingon son compatibles 100%. Entonces lo que hice fue, me busqué un cuerpo de Jingon de serie, ¿vale? Y lo que hice fue una pequeña customización así bastante simple, tampoco es muy difícil.
partí de un cuerpo como este, ¿de acuerdo? Al cual con radial le corté por aquí esta sección, se lo rellené de fibra de vidrio, ¿vale? Y luego procedí a pintarlo con el aerógrafo, ¿vale? Para que asiente bien el Tokyo Marui en un cuerpo de Jingon, hay que limar un par de partes un poquito, que nada más que veáis a la hora de montarlo os vais a dar cuenta cuáles son. Pero bueno, encaja muy, muy, muy bien, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. A la hora de montar el cuerpo, yo os aconsejo que lo montéis de forma vertical, porque tiene mucho peso y así vais a poder trabajar mejor. Si podéis daros cuenta de lo que voy a hacer. Primero encajo la parte del gatillo y luego la parte de la cámara. Esta cámara es la que entra un poco más a presión, ¿de acuerdo? Vale. Apoyamos en la cintura y metemos ya tornillos. Vale, apretamos uno y ahora apretamos el otro. Acordaos lo que os digo de la tornillería, no os paséis apretando. Vale más llevar una llave Allen con vosotros y de vez en cuando cercioraros de que está todo bien. Bueno, pues aquí tenéis el VSR. Vale. Una cosa muy importante que os voy a decir es que cuando no juguéis, cuando tengáis el rifle guardado, quitar el hop, ¿vale? Dejarlo en reposo el hop para que no sufra la goma. Total, es muy simple de accionar, ¿vale? Y si hubiésemos hecho ese TDC del que habíamos hablado, pues más o menos el tornillo quedaría aquí, a esta altura, ¿de acuerdo? Habría que medir bien, ¿vale? Hay unos tutoriales en internet donde explica cómo hacer un TDC, tampoco voy a extenderme mucho, a no ser que alguien esté muy interesado en ello, ¿vale? Sería aquí, aproximadamente, ¿eh? Tiene que incidir directamente donde la leva. Bueno, pues aquí terminamos. Espero que os haya servido. Me imagino que será útil porque mucha gente en el campo, cuando voy a jugar con el Franco, me preguntan cosas, incluso amigos que están montando VSRs. Y bueno, aquí tenéis un poquitín más de información para que contrastéis, porque siempre está bien mirar diferentes opiniones. Bueno, pues sin más, un saludo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao.